Hola hermanos, ¿cómo están? Muchas bendiciones. Vamos a iniciar este devocional. Voy a verificar que el audio esté saliendo correctamente. Ya está listo. Voy a bajar el volumen aquí. Empezamos. Voy a cerrar acá. Ya. Bueno, ahora sí, vamos a empezar. Todavía estamos en Colosenses 1. Es el versículo 22. En el cuerpo de su carne, por medio de muerte, para hacernos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Nosotros, yo soy santo. Yo. Bueno, a ver. En el cuerpo de su carne, por medio de su muerte. La muerte de Cristo fue mi muerte. Y esto no se queda ahí. Hemos visto también versículos que su sepultura fue mi sepultura. Yo fui crucificado juntamente con Cristo. Y es más, fui sepultado juntamente con Cristo. Tremendo, ¿verdad? Hermano, la paga del pecado es muerte. Genial. Fui crucificado juntamente con Cristo y fui sepultado. Entonces, esa paga del pecado, que es muerte, ya se pagó. Queda anulado, ¿verdad? Queda anulado, ya. Eso fue el día de ayer. En el cuerpo de su muerte, en el cuerpo de su carne, por medio de la muerte, por medio de muerte, para hacernos santos. Hermano, ¿tú eres santo por causa de qué? ¿De que oras toda la madrugada? No, tú eres santo por causa de su muerte, ¿ya? Y eres sin mancha por causa de que oras más y ayunas más. No, eres sin mancha por causa de su muerte, por causa de su muerte. Esto está en Colosenses 1, versículo 22. E irreprensibles delante de él. Eres irreprensible. ¿Por qué eres irreprensible? ¿Por qué eres irreprensible? ¿Porque haces cantidad de cosas para Dios? No, eres irreprensible por su muerte. Por su muerte. Porque su muerte fue tu muerte. ¿Ya? Me puse esta camisita, hermanos. Quiero estar en Aruba. Por ahí debe estar el hermano Chong. Hermano Chong, pronto nos vamos otra vez. Vamos a ver si es que nos vamos otra vez a Aruba. ¿Ya? Próximo año. Me he quedado enamorado de Aruba. Hay una isla que se llama Palm Island. Palm Island, Isla Palmera, algo así. Hermano, es una maravilla. Una maravilla. Fui con mi esposa ahí, nos paseamos en esa banana acuática. Nos caímos. Yo me caí 2 veces de la banana. Mi esposa también. Es que nos subimos 3 veces a la banana. Bueno, ya, a ver, seguimos. Versículo 23. ¿Ya? Esta es la traducción antigua. Si empero permanecéis fundados y firmes en la fe. Pero hermano, no quiero leer la traducción antigua. Vamos a leer la traducción, la 1960. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Si verdaderamente estás fundado en la fe. Si verdaderamente el Espíritu de Dios mora. Porque si ya sabes que si el Espíritu de Dios morará en ti, si es que el Espíritu de Cristo está en ti. Esto está en en Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, 9. A ver, vamos a ver. A ver. Ya, sí, acá está. Romanos 8, versículo 9. Pero nosotros, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Si es que el Espíritu de Dios mora en ti. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Entonces, la sana doctrina de este tiempo te predica de obras. Obras. Tienes que hacer esto. Entonces, hermano, versículo 23, Colosenses 1. Verdaderamente, si ustedes permanecen fundados en las obras, verdaderamente si ustedes permanecen fundados en un sistema de ritos, no. Verdaderamente si ustedes permanecen fundados en su perseverancia personal, en su firmeza, porque si ustedes están cimentados en su firmeza y que tu salvación depende de tu firmeza, si tu salvación depende de tu firmeza, hermano, aquel que piensa que está firme, mire que no caiga, vas a caer. Si crees que tu salvación depende de tu firmeza, entonces tu salvación es frágil. Depende de un hilo, hermano. Es como una cáscara de huevo. Se rompe rápido. Se va a quebrar, hermano. Porque tu salvación depende de tu firmeza.
Pero nuestra salvación, nosotros permanecemos fundados y firmes en nuestra firmeza, no, en nuestra fe. Porque si nuestra salvación fuera por causa de nuestra firmeza, nos vamos al infierno todos, con todo y zapatos, con todo y santidad y con todo y firmeza, hermano. Nosotros somos firmes en la fe. Firmes en la fe. Y tenemos que perseverar en la fe. ¿No? Perseverar, porque nosotros somos salvos por gracia, pero bueno. Y sin moverte, sigo en el versículo 23, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, hermano. Van a venir pastores y te van a decir, no escuches a ese hombre, a ese tal David Bernal. Ese David Bernal te está predicando de un evangelio de libertinaje, que un evangelio facilito, papayita, está equivocado ese hermano David Bernal. Así no es. No, eso de que la salvación viene gratis, ten cuidado, te van a decir, y te van a dejar pensando. Y te van a decir, no descuides tu salvación, porque dice la palabra que tienes que cuidar tu salvación. Y en eso te quedas, se te vienen pensamientos terribles a la cabeza, de repente no soy salvo, de repente, ya. Y sin moveros, no te muevas de la esperanza del evangelio que habéis oído. No te muevas de la buena noticia, hermano. No permitas, lo que leímos ayer leímos que nadie te traiga preceptos, porque lo mismo que le dijo Pablo a los Gálatas, ustedes yo les prediqué de un Cristo crucificado, que yo les prediqué de salvación por medio, yo les prediqué de la gracia, y ustedes bien reciben y bien toleran, y eso es lo que Dios detesta, la tolerancia, pero a la falsa doctrina, una doctrina de mandamientos, una doctrina que se apoya en tus obras, Ya, no, hermano, no recibas a ninguna persona que te traiga otro evangelio distinto. Sea anatema. Así descienda un ángel del cielo, hermano. Así veas un ser de luz que te dice, no, tienes que hacer cantidad de cosas para ser salvo. Sea anatema. A ver, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual es predicado a toda criatura debajo del cielo, del cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Dice Pablo, yo soy el ministro de la gracia. Es mi evangelio, es mi doctrina. A mí se me dio. No se le dio a Pedro, no se le dio a Juan, a ninguno de los antiguos, ni a Moisés. A nadie se le dio. A mí, yo soy dueño del evangelio, porque a mí se me dio. Conmigo inicia. Y ustedes van a entender que los apóstoles hicieron lo que quisieron. Cuando Cristo se fue, los apóstoles hicieron lo que quisieron, hermano. Y Jesucristo escoge a Pablo. Y Pablo desecha todo lo que aprendió, hasta lo del maestro Gamaliel, hermano. Desechó todo, hermano. Y encima lo tomó por basura para adquirir el nuevo conocimiento, el cual Pablo dice es mi doctrina, es mi evangelio, a mí se me dio. Y Pablo reprendió a Pedro, hermano, y le dijo que estaba judaizando. ¿Cómo se te ocurre circuncidar a Tito? Aunque Pablo circuncidó a Timoteo en Hechos. Y Pablo después te dice, la circuncisión nada es. Pero es que Pablo cometió también errores. ¿Ya? Y Pedro, y eran llenos del Espíritu Santo. ¿Y porque eres lleno del Espíritu Santo no vas a cometer errores? Eres un ser humano, hermano, acuérdate. Y los apóstoles también eran seres humanos. Entonces, hermano, permanece fundado en la fe. En la fe. El cual es predicado a toda criatura que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, soy hecho ministro. Gloria a Dios. Romanos 2:16. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. Conforme a mi evangelio. Hermano, Pablo se está atribuyendo el evangelio como que es de él. Conforme a mi evangelio, porque a mí se me dio. A nadie de atrás, a ninguno de los profetas, ni uno, hermanos, a mí. A nadie, ni al que salió de la barca y caminó sobre el agua, ni a él. A mí se me dio. Es mi evangelio, dice Pablo. Estaba escuchando una transmisión de unos hombres que tienen barba así, de España. Pues hombre, vale, que esto, el otro, y empiezan a hablar. Diciendo de que Pablo es un falso, ¿no? Es un falso. Así lo acusaban. Terrible, hermano.
Porque como Pablo se va a atribuir tantas cosas, que esto que lo otro, que Pablo tuvo la revelación y dice que Pablo subió al tercer cielo. O sea que igualito que el Papa, porque el Papa también dice esto y no sé qué cosa, y le estaban comparando con Guillermo Maldonado, porque Guillermo Maldonado dice también que él tuvo una revelación y todo es revelación, revelación. O sea que Pablo también tuvo revelación, entonces lo compararon a Pablo con Guillermo Maldonado. Pablo dice es mi evangelio, a mí se me dio. Segunda de Timoteo 3:10. Segunda de Timoteo 3:10. A Timoteo esta carta, la segunda epístola. Pablo está encarcelado. Pero tú has seguido mi doctrina. Tú, Timoteo, has seguido mi doctrina. Mi doctrina. Yo a ustedes no les puedo decir, esta es mi doctrina, hermano. No te puedo decir eso. Porque no es que se me dio a mí, se le fue dada a Pablo, pero viene de Cristo. Es la doctrina de Cristo, ¿verdad? Pero Pablo se lo atribuye. Pablo se lo atribuye, porque con él inicia, hermano. Y ahora vamos a leer los versículos donde vamos a entender de que de Pablo para atrás a nadie se le fue dado. A nadie se le fue dado. Ya, a ver, 2 Timoteo 3:10. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Gloria a Dios. Ellas son frutos, ¿no?, del Espíritu. Efesios 3:7. ¿Qué dice Efesios 3:7? Del cual yo fui hecho ministro. Yo, Pablo dice, yo, nada que Jacobo, nada que Juan, nada que Cefas, yo a ellos los consideraba columnas, los consideraba. Ahora se me cayeron, ¿no? Que se vayan con las 12 tribus, que se vayan con los judíos. A mí déjenme con Bernabé. Pero después Bernabé abandonó a Pablo y se fue con Jacobo y vendió su heredad y se los tiró a los pies. El dinero se los puso a los pies de los apóstoles. Una vez acá en una iglesia en la que yo estaba, de la Prosperidad, hubo un pastor que murió. Este pastor murió en un accidente de avión. Su jet se estrelló en un pantano o algo así, ¿ya? Hace años ya. Y bueno, este pastor vino acá al Perú y bueno, hubo una convención de 3 días. Y el tercer día, hermano, del público salió una persona, no sé de dónde salió una persona corriendo con un montón de dinero en la mano y se lo tiró a los pies de este pastor. Y por ahí es un coliseo enorme. Yo estaba arriba, ¿no? Arriba. Y salía por ahí entre el público otra persona y fue y le tiró dinero a los pies de este pastor. Entonces, hermano, yo dije, mira mi mentalidad de ese momento, yo también quiero arrebatar la bendición. Entonces yo quiero ir corriendo hasta allá. Pero las personas que estaban en el primer piso, frente al escenario, el costo era distinto, o sea, costaba más de 100 soles, no sé. Entonces, los anillos, en la parte de arriba, era un precio menor. Entonces, los que estaban arriba no tenían acceso para llegar al primer piso. Entonces, por causa de que estaban poniendo dinero a los pies del pastor, abrieron los anillos para ir hasta adelante. Entonces, todos, hermano, cantidad de gente, hermano. ¿Cuánta gente habrá habido? Que todos querían ir y depositar. Hermano, se hizo un cerro de dinero a los pies y el pastor se puso a bailar. Y yo decía, yo quiero también arrebatar, yo también quiero ir y poner. Al final hubo tanta gente que no hubo la oportunidad de ir corriendo. Y entonces dije, perdí la oportunidad, me perdí la bendición. Pues. Me perdí la bendición. Le ponían el dinero a los pies y el pastor se puso a bailar, hermano. Se puso a bailar. En ese momento yo decía, gloria a Dios. Ya, a ver, seguimos. Entonces a los apóstoles venían y le ponían a los pies el dinero. Bernabé vendió todas sus heredades y se los puso a los pies de los apóstoles. Entonces los apóstoles hicieron cantidad de cosas, hermano. Cantidad de cosas. Pedían dinero. Pero Pablo en ningún momento pidió dinero. Pablo decía a los corintios, yo cuando voy donde ustedes, en ningún momento yo les pido dinero. Más bien yo voy a trabajar, yo no voy por lo suyo, yo voy por ustedes. Y en ningún momento fui gravoso con ustedes, porque yo fui a trabajar. Pablo armaba tiendas, construía tiendas, y en ningún momento pedía dinero, hermano. Y Pablo pasaba la noche en la calle, no tenía dónde dormir.
Por eso ahí dice que Pablo hacía vigilias, ¿no? Experimentado en trabajos, en azotes, en naufragios, en vigilias, en ayunos. O sea, Pablo ayunó e hizo vigilia. ¿Qué? ¿Por causa de ser más santo? No, porque no tenía que comer, no tenía dónde dormir, hermano. Entonces los hermanos de Macedonia se enteraban. Pablo, no, estoy haciendo eso como si hubiera teléfono, ¿no? En ese momento se enteraban por medio de cartas. Pablo está pasando necesidad, hacían colectas de dinero y le mandaban a Pablo, pero no porque Pablo pedía dinero, hermano, sino que porque lo veían atravesar dificultades, ¿no? Que ni siquiera los mismos corintios lo apoyaban a Pablo, no le daban, no le daban. Por eso Pablo le dice, en ningún momento ustedes les pedí, yo no fui gravoso en ningún momento. Entonces, Pablo es el ministro de la gracia, ni a Pedro, ni a nadie recibió este ministerio, nadie, hermano. ¿Ya? Colosenses 1:25. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. ¿Y cuál es la palabra de Dios? Su gracia. Su gracia. Cuando Cristo vino a hablarnos de la gracia de su Padre. Porque el Padre halló misericordia en nosotros. Tanta misericordia el Padre tuvo con nosotros, tanto amó Dios al mundo, que envió a su único Hijo. Ahí se magnifica el amor, la gracia, hermano. ¿Y qué pasó con los apóstoles? Cristo se fue y los apóstoles empezaron a predicar circuncisión. Si quieres ser salvo, circuncídate. Predicándole circuncisión a los gentiles, hermano. ¿Y quién era el cabecilla? Jacobo. ¿Y quién más estaba ahí? Pedro. Pedro, que caminó con Cristo, se desligó de Cristo, hermano. Porque Pablo vio que no andaban conforme al Evangelio. Vi que no andaban a ver, vamos a ver si lo encuentro. A ver. Acá está. Pero cuando vi que no andaban con rectitud, a ver, esta traducción, a ver. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, no andaban conforme a la verdad del Evangelio. Pedro, que caminó sobre el agua, Pedro, que te dice, bautízate en agua en el nombre de Jesús, para perdón de pecados y recibir al Espíritu Santo, no andaba conforme a la verdad. Que fue reprendido por Pedro, hermano. Entonces, el Evangelio, que viene de Dios, el Evangelio se le dio a Pablo, ni siquiera a Pedro, porque Pablo reprendió a Pedro. Entonces, hermano, Pedro no andaba conforme a la verdad. Ni Pedro, ni Jacobo, ni Juan, hermano, el que escribió el Apocalipsis, ni Juan, el que estaba en el pecho de Jesucristo, ni él, hermano. A ver, Jacobo, Juan y Cefas. Esto yo ya lo he tocado en Gálatas, cuando hicimos el Evangelio, el devocional de Gálatas. Acá está. Gálatas 2:9. Dice. Pero lo voy a leer en la traducción. Hermano, te vas a sorprender de esto, ¿ah? Te vas a sorprender de esto. A ver, traducción antigua. ¿Ya? Y como vieron la gracia que me era dada, a mí, la gracia se me fue dada a mí, dice Pablo en Gálatas 2:9. Jacobo, ¿quién es Jacobo? Santiago, el que te dice fe con obras. Cefas, ¿quién es Cefas? Pedro. Y Juan, el que escribió el Apocalipsis, que parecían ser columnas. Parecían, hermano. Nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé, porque recuerden que los apóstoles se reunieron en Hechos y oraron y separaron a Pedro y a Bernabé para que vayan y trabajen juntos. Al final Bernabé abandonó, no prosperó eso, ese envío, ¿no? Ese envío. Pero Pablo mira lo que dice, parecían ser columnas. Jacobo, que es Santiago, Pedro y Juan, parecían ser columnas. Parecían. Por eso, hermano,
Aquí el ministro del Evangelio fue Pablo. Fue Pablo, hermano. Ya, ¿para qué te voy a decir? Pablo reunió todo lo... Te voy a decir rápido. Jacobo mandaba a pedir dinero a Pablo para que vayan a los apóstoles. Y por eso en Romanos y en Corintios, Pablo se la pasa pidiendo dinero. Pablo te dice, si de los judíos ustedes cosecharon lo espiritual, ¿cómo los judíos de ustedes no van a cosechar lo material? El dador alegre, tienes que darle y bendecir a los judíos, porque la bendición es para los judíos primeramente y la salvación es para los judíos y todos los judíos. Y después Pablo dice, los judíos, la circuncisión nada es, ya no hay judío, ya no... Cambia totalmente de Romanos a Gálatas. Pablo es otro, hermano. Pablo es otro. Entonces, cuando Pablo va a Jerusalén, se lleva todo un paquete de dinero, pues. ¿Ya? Dinero, las ofrendas, y se le entrega a Jacobo. Y Jacobo le dice, gracias por el dinero, las ofrendas, genial, ¿no? Veo que estás prosperando por allá, estás abriendo iglesia, genial. Pero hemos visto que tú estás hablando en contra de Moisés, y estás hablando en contra de los mandamientos, que los mandamientos nada son. Tú estás diciendo que, bueno, los fariseos están escuchando tu mensaje, y ellos están viendo de que tú no estás predicando conforme a lo que ellos saben. Así es que te aconsejo, Pablo, Jacobo le estaba dando Jacobo aconsejándole a Pablo, ándate al templo, haz un voto judío, un voto, por eso dicen, hay algunos estudiosos, algunos maestros, teólogos, que dicen que Pablo todavía hacía votos judíos, Pablo todavía hacía ritos judíos, todavía, ¿por qué? Porque Jacobo le dijo a Pablo, anda, tenía que raparse la cabeza, ir al templo, hacer un voto de 7 días y dar una ofrenda y llevar a un hermano más. O sea, tenían que hacer un rito judío. Entonces Pablo cayó redondito. Dijo, listo, genial, para que los fariseos vean que yo todavía sigo con los ritos judíos, ¿no? Hermano, va al templo, hace los ritos judíos y lo meten preso. Lo atraparon ahí. Lo atraparon, hermano. Lo atraparon. Y ahí están los maestros diciendo, no, pero Pablo hacía ritos judíos. Sí, hizo el rito judío por hacerle caso a Jacobo y lo atraparon, hermano. ¿Y qué? ¿Tú crees que en la cárcel? Porque de ahí ya se la pasó en la cárcel. ¿Tú crees que en la cárcel va a hacer rito judío? En la cárcel, en Gálatas te dice los ritos nada son, los sacramentos nada son, la circuncisión nada es, nada. Olvídate de ritos. Olvídate. Yo consideraba a Jacobo, a Cefas y a Juan columnas. En algún momento para mí eran columnas. Ya, bueno, entonces no me salió del tema, hermano. No me salí del tema. Recuerden que Jesucristo en ningún momento Jesucristo pidió dinero. Dame un versículo en la que Cristo haya hecho convocatorias de dinero, ofrendas, haya pedido ofrendas. En ningún momento, hermano. Porque el dinero que estaban recaudando, y Jesucristo dijo que la anciana, la viuda, había dado más, porque había dado 2 blancas, que todo el resto, ¿verdad? Ya ese dinero, Jesucristo no agarró ni un peso de eso. Eso era para el templo. Entonces Jesucristo en ningún momento pidió dinero. Más bien Jesucristo les decía a los apóstoles, vayan y prediquen y no lleven nada. No lleven ni un peso. Vayan. No lleven ni siquiera abrigo. Nada. Vayan así nada más. Los mandaba, ¿verdad? Pero cuando Cristo se va, ¿qué es lo que pasa con los apóstoles? Se la pasan pidiendo dinero. Ofrendas. Y Bernabé se lo puso el dinero en los pies a los apóstoles. Bueno, entonces los apóstoles no estaban conforme a Cristo. Tanto así que Pablo reprendió a los apóstoles, los corrigió. En el libro de Hechos ustedes van a encontrar cantidad de cosas que cometen, hasta el mismo Pablo. Pablo circuncidó a Timoteo, hermano. Entonces Pablo experimenta una evolución en la doctrina. También Pedro también, hermano. Mira, lee la epístola, la carta de Pedro, es espectacular. Hasta Bernabé, hermano, hasta Jacobo. Bernabé no, Jacobo. Y Juan, ¿no? Juan. En el libro de Hechos vas a encontrar que tú no puedes comer puedes comer carne de cerdo, ¿verdad? Pero no puedes comer comida sacrificada a ídolos. Y no puedes comer sangre. En el libro de Hechos te lo dice Jacobo, hermano. Jacobo, no puedes comer comida sacrificada a los ídolos y no puedes comer sangre.
Ni animal ahogado. ¿Por qué? Porque el animal ahogado, ya pues la sangre se coaguló dentro del cuerpo, entonces no puedes comer un animal ahogado. Ni un animal sacrificado a los ídolos. Te lo dice Jacobo, porque Jacobo escribía cartas a las iglesias de Pablo, metiendo ahí preceptos, mandamientos, a escondidas, ¿no? Pero ¿qué es lo que te dice Pablo? Todo lo que entra por la boca no contamina al hombre, que nadie te juzgue en comida y en bebida, puedes comer, come nomás, te dice Pablo. Entonces, tienes el mensaje de Jacobo donde te dice, no comas sangrecita, no comas sacrificado a los ídolos, y Pablo te dice, come, es mi evangelio, no es, a mí se me ha dado el evangelio. No, yo que soy maestro de la ley, yo que no comía chancho, yo que lo llamaba un animal inmundo, ¿ya? Yo que conozco la ley, he desechado la ley. Hasta todo lo aprendido por los fariseos, todo lo he tomado por basura para adquirir el conocimiento de la gracia. Y este conocimiento se me ha dado a mí. Así es que yo, que tengo el conocimiento de la gracia, yo te digo, come nomás. Come. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso, hermano? ¿Le vas a hacer caso a Jacobo, que en el libro de Hechos te dice, no coma sangre? ¿O le vas a hacer caso a Pablo, que te dice, come nomás? Es que, claro, hermano Luis Carlos, los apóstoles se confundieron en el mensaje por miedo y temor de los judíos, pero Dios y Cristo los corrigió. Claro. Recuerden que Pedro fue a la casa de Cornelio y le predicó, y en la predicación recibió el Espíritu Santo. Solamente con la predicación recibió. Hermano, ¿cómo recibes al Espíritu Santo? Para que recibas al Espíritu Santo, quieres ser bautizado por el Espíritu Santo, tienes que hacer un ayuno de una semana y orar 2 horas al día. Y vamos a ver si es que recibes al Espíritu Santo. No. El Espíritu Santo lo recibes al oír la palabra de verdad y creerla. Entonces, ¿qué pasó con Cornelio? Recibió el mensaje, lo creyó y recibió el Espíritu Santo. Tanto así, hermano, que se puso a hablar en lenguas, él y toda su familia, y Pedro no estaba solo. ¿Con quién estaba Pedro? Pedro estaba con los fieles de la circuncisión. ¿Por qué Pedro caminaba con los fieles de la circuncisión? Pedro tenía que haber abandonado hace tiempo a esos hombres, porque ellos eran legalistas. No, hay que meter preceptos, mandamientos, circuncisión, guardar el sábado, diezmo y todo eso. Y Pedro andaba con ellos. Pero en eso Pedro vio que el Espíritu Santo había entrado, porque los fieles de la circuncisión se quedaron atónitos. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo haya entrado en un perrillo? ¿Cómo es posible? En un gentil entró el Espíritu Santo. Y en eso, bueno, Pedro ya... A ver, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, vino el Espíritu Santo sobre sobre Cornelio. Entonces, ¿cómo eres bautizado con el Espíritu Santo? Oyendo el mensaje y creyéndolo. Hermano, ¿qué complejidad hay ahí? ¿Qué complejidad? Yo te pregunto, hermano, ¿necesitas ver evidencia de que fuiste bautizado y sellado con el Espíritu Santo? Necesito ver evidencia, necesito ver una luz, así como la Virgen de Guadalupe, la novela esa que viene el viento y aparece una rosa en tu mesa. Necesitas ver una rosa, necesitas tener evidencia de hablar en lenguas, porque el hablar en lenguas así funcionaba, ¿verdad? Bueno, hoy en día no me voy a meter en ese tema, pero las lenguas era señal, era evidencia de que tenías al Espíritu, que tú vives por señal, porque los judíos pedían señal, hermano. Los judíos eran así. Nosotros no pedimos señal. Señor, si tú sanas a mi hijo, te voy a creer. ¿Y si no lo sana? ¿Y si Dios quiere cumplir un propósito con esa vida? ¿Qué? Entonces, si no lo sana, no crees. ¿Por qué? Porque vives solamente por señales. No, hermano. Nosotros los gentiles creemos sin evidencia. Nosotros creemos sin señales, sin ver milagros. Señor, no necesito un milagro para creer en ti, para amarte. Para amarte. Claro. Esa fe agrada a Dios. Y una fe así, igualita, tuvo el centurión romano. Igualita. La fe es la certeza. Hermano César Holguín. Sí, lo que no se ve. Lo que no se ve. Amén, hermano. Amén. La fe trabaja dentro de los márgenes de no haber visto. De no creer, de no ver. Yo voy a creer sin haber visto. Eso es fe, pues, hermano.
A ver, 1 Corintios 13:13. Y ahora permanece la fe. La fe permanece. Hermano, no te muevas de la fe. Como te voy a leer el versículo anterior. ¿Dónde está? Si permaneces fundado en la fe, si permaneces fundado y firme en la fe, y sin moverte de la esperanza del evangelio que habéis oído. La esperanza del evangelio que has oído, que no venga nadie a moverte de ese evangelio, hermano. Porque permanece la fe, hermano, la fe. ¿Dónde está? Y ahora permanece la fe. 1 Corintios 13:13. La esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Porque cuando tú crees, viene el amor del Padre y permanece. Y ahora haces caridad con las personas. Tienes que amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y cómo lo haces? ¿Cómo adquieres eso? Por el poder que viene del Padre. Hermano, para que tú ames al prójimo es difícil, hermano. Para que tú hagas caridad es difícil, hermano. Yo para hacer caridad, yo soy caritativo por causa de que el Padre viene y more en mí. Yo no tengo ningún tipo de jactancia, hermano. No me jacto de decir yo soy así, yo hago caridad, yo soy esto y esto, hermano. Versículo 24 de Colosenses 1, versículo 24. Que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. Yo me gozo en lo que padezco por ustedes, porque yo padezco por causa de ustedes y voy a tener más galardón, más gloria, ¿ya? Porque el lino fino son las obras justas de los santos. Entonces, todas las obras que hacía Pablo fortalecían o incrementaban o daban más gloria al lino fino que él iba a poseer. ¿Y qué es el lino fino? ¿Una tela? No, es tu cuerpo glorificado. Tu cuerpo glorificado. Hermano, habrán distintas intensidades, hermano. Y habrán cuerpos que tendrán más luz que otros. Ese versículo también lo hemos leído, ¿no? En otro por ahí. Bueno, a ver. Vamos a entrar a esto. 2 Corintios 1:5. Mira, todos estos versículos te los voy a poner ahí también otra vez. 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones, en nosotros abunda aflicción. Lo que yo padezco vituperio por vosotros, dice Pablo, porque Pablo, ¿qué estaba predicando Pablo? Un evangelio de gracia. ¿Y tú no crees que a Pablo le decían ministro del libertinaje? A Pablo le decían, ¿qué estás predicando? Tú ya no estás predicando mandamientos. Tú estás predicando que la salvación es facilito, que la salvación que es gratis, que no vamos a hacer nada. ¿Qué estás hablando, Pablo? Y Pablo tenía que defenderse. ¿Acaso yo soy ministro de pecado? ¿Acaso Cristo es ministro de pecado? ¿Acaso que como yo predico de la salvación, que es por la gracia, y ya no estamos bajo la ley, pecaremos porque estamos bajo la gracia y ya no estamos bajo la ley? De ninguna manera. Entonces Pablo tenía que defenderse. Yo defiendo mi evangelio. Entonces Pablo experimentaba vituperios. Como hermano, yo también, hermano. Y estos vituperios no son por causa de gente del mundo, sino por gente conocedora, gente cristiana, de ellos. Entonces, que ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Aflicciones. 2 Corintios 1:5. Porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como vas a experimentar abandono de amigos, hermano, yo te digo, el video de hace 3 días, no lo compartas, porque vas a perder amigos, ¿ya? Además, hasta este video, hermano, vas a perder amigos. Y es más, te van a decir de todo, te van a decir, ten cuidadito, vas a caer de la gracia. Así te van a decir de todo, hermano. Bueno, de la misma manera que Cristo fue expuesto a vituperio por los mismos fariseos conocedores de la ley, por los mismos que vivían en santidad, por los mismos que ayunaban y oraban. Recuerden que el fariseo oraba de pie y el publicano oraba de rodillas. Ya, hasta ese publicano que oraba de pie, hasta los mismos que ayunaban, fueron los que le escupieron a Cristo. Y Cristo sufrió vituperio y estos les decían falso profeta a Cristo. Entonces, 2 Corintios 1:5, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. Así como Cristo padeció, ¿ya? Y nosotros padecemos, ¿ya? Nosotros recibimos consolación de Cristo. Recuerden que Cristo es un consolador porque recibimos consuelo de Cristo. Cristo sopló
su espíritu sobre los apóstoles, ¿ya? Y dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el otro consolador. Otro consolador. ¿Cuándo vino el otro consolador? En Pentecostés. Descendió el consolador, el otro consolador del cielo. Entonces, nosotros tenemos a Cristo, que es un consolador. Y también tenemos al otro consolador, porque ahí dice Jesucristo, yo rogaré a mi Padre y Él enviará al otro consolador, el cual procede de Dios. Procede del Padre. Bueno. Uy, no traje mi agua, hermano. Vivo eso, lo que usted está diciendo, y cuando les hablo se van y no escuchan porque ellos son ministros de pecado. Bueno, sí, vamos a ser expuestos a vituperio. Yo vivo eso, hermano. Hay un pastor que el día de ayer yo les dije, ¿no? Que te dice, si tú quieres alcanzar más santidad y quieres que los demonios se sometan, tienes que levantarte en la madrugada a orar. Porque hay cierto género de demonios que se someten solamente con las personas que oran en la madrugada. Les dije el día de ayer, ¿no? Entonces, si tú te levantas en la madrugada y oras, los demonios más poderosos se van a someter. Porque tú en la madrugada adquieres más santificación por medio de la oración. Y si estás en ayuno, mejor todavía. Entonces, tu aflicción te trae más santificación. Ya. Ese pastor tiene cantidad de seguidores. Y si ustedes vienen sus comentarios, los comentarios que tiene, wow, tremendo, esto deberían saberlo todo. No experimentan vituperio, hermano. No experimentan vituperio. Pero predica la gracia, hermano. Predica la gracia. Uy, hermano. Te van a decir falso. Falso profe. ¿Qué estás hablando? Ese evangelio de demonios, te van a decir. A mí me han dicho ya. Me han dicho. Y bueno, y hay mensajes que yo no puedo, enseñar, que me escriben en el WhatsApp. Entonces, experimentamos vituperio. Según de Timoteo 1:8. Por tanto, no te avergüences, hermano. Según de Timoteo 1:8. No permitas a ningún pastorcito, a ningún hermanito, aleluya, que te traiga otro evangelio y te quiera hacer caer en ridículo. Porque más son los que van a tener un evangelio equivocado que tú. Van a ser más. Y por el hecho de ser más cabezas, no significa que tengan la razón. Hermano, a ti no, que nadie te mueva, hermano, de la gracia. Que nadie te mueva. A mí vienen maestros, conocedores, ancianos, gente mayor, y yo soy un jovencito, hermano. Soy un jovencito, y me dicen, hermano David, usted acaba de decir esto en este video, hermanito, tenga cuidado, me dicen. Tenga cuidado. Y no es solo uno, son varios. Son varios, hermano. Hermano David, usted es influencia, usted tiene seguidores, tenga cuidado. Y yo me pongo a pensar así, y me pongo a orar. Señor, son hombres de Dios, son ancianos, y tengo miedo. Hermano, ¿tú no crees que yo tengo miedo, hermano? Tengo miedo de dar un mensaje equivocado, hermano. Tengo miedo también. Y tú crees que porque son más y que te traen un evangelio en el que tiene que haber obras, ellos que son más tienen la razón. No, hermano, que nadie te mueva de la gracia. Que nadie te mueva del evangelio que has escuchado, hermano. Que nadie te mueva. ¿Ya? Por tanto, no te avergüences, hermano, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, si no participa de las aflicciones por el evangelio, según el poder de Dios. Participa de las aflicciones, hermano. Hermano, si tú dices en la calle, el Padre envió a su único Hijo para pagar no solamente por mis pecados, no solo por todos mis pecados, sino por los de todo el mundo. Te van a decir falso, hermano. Bueno, al principio te van a decir amén, amén. Sí, pero a ver, explica lo que quisiste decir. Cristo en la cruz pagó por todos los pecados de todo el mundo, los clavó en la cruz. Y por ahí van a empezar a decir, hermano, tenga cuidado con eso. Así no es, así no es. Bueno, no te avergüences, hermano, del evangelio. Que nadie te minimice, hermano. Que nadie te minimice. No estás solo, no estás solo. Yo no voy a estar contigo ahí para darte ánimos, porque yo también necesito ánimos. Y yo tengo un maestro dentro, hermano. Y tú tienes al maestro, hermano.
Tú tienes al Maestro, el cual pagó por todos tus pecados, hermano, y te llama santo y te llama primogénito. Según de Timoteo 2:8, no, 1:8, no, perdón. Según de Timoteo 2:10, según de Timoteo 2:10. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Todo lo voy a soportar, dice Pablo. Todo lo voy a soportar por amor de los escogidos. Son muchos los llamados, poquitos los escogidos. Ya, por esos escogidos, que no se mueven de la gracia. Porque yo les prediqué de un Cristo crucificado. Y cuando vienen esos apóstoles a traerles preceptos, mandamientos, circuncisión, guardar el sábado, diezmo, mandamientos, ese poquito no los acepta. Ya, por esos poquitos. Todo lo soporto por causa de esos escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Con gloria eterna. Todo lo soporto, hermano, para que estos poquitos alcancen la salvación, que es una amenaza, porque existe la posibilidad de que no alcancen la salvación. No, hermano, son escogidos de Dios. Lo sella, es un sello, hermano, un sello se borra. No, hermano. Yo les dije 173 seguidores y ahora 168. Ahora entramos al versículo 25. Versículo 25. Ya, con este versículo 25 tiene 2 versículos de apoyo. O sea, en total voy a leer 3 versículos. Entramos al versículo 25 de Colosenses 1, versículo 25. De la cual soy hecho ministro según la dispensación que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Yo soy ministro de esta dispensación. Acá hay un bloque, el bloque de la ley, ¿verdad? Acá hay otro bloque. Con la muerte de Cristo se inicia otro bloque, una dispensación que es la gracia. ¿Quién es el ministro de la gracia? Pablo. Hermano, pero la gracia vino del Padre. Sí, pero el Padre escogió a Pablo, ¿ya?, mediante Cristo. Entonces Pablo es elegido ministro de la gracia, de la cual yo soy hecho ministro. Pablo dice, yo soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada. A mí se me fue dada, hermano. A Pablo se le fue dada la gracia. Ese evangelio. Tú vas a escuchar, cuando tú lees hechos, van a haber cosas que van a impactar directamente contra Pablo. Porque en Hechos tú vas a encontrar que Pedro te dice, bautízate en el nombre de Jesús para recibir el perdón de pecados y recibir al Espíritu Santo. Para perdón de pecados sí recibiréis al Espíritu Santo. Ese te lo dice Pedro en el libro de Hechos. Pero Pablo te dice, el Señor a mí no me mandó a bautizar. A nadie. Yo he bautizado. Es más, hasta circuncidé a Timoteo. Y también he bautizado a Crispo, he bautizado a Gallo y a nadie más. La familia Estefanas también la bauticé. Pero a nadie más, gracias a Dios, a nadie más he bautizado. Porque Cristo a mí no me mandó a bautizar. Entonces, ¿por qué bautizaba Pablo? ¿Por qué bautizaba a Pablo? Porque al principio estaba con los líderes de la circuncisión. Pablo experimentó una transformación. Pero Pablo te dice, a mí el Señor no me mandó a bautizar. ¿Dónde está ese versículo, hermano? A ver, porque no me mandó a bautizar el Señor. Tengo que leértelo, hermano. A ver. Acá está. Ya. 1 Corintios 1:17. Tengo que aprendérmelo. 1 Corintios 1:17. 1 Corintios 1:17. Entonces, en 1 Corintios 1:17 impacta contra Pedro. Pedro te dice bautizar en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis al Espíritu Santo. Entonces Felipe se la pasó bautizando. Felipe bautizaba y metía en agua a la gente en el nombre de Jesús. Y ni uno recibía el Espíritu Santo. Entonces Pedro me dijo que bautice en el nombre de Jesús para recibir al Espíritu Santo. He bautizado en el nombre de Jesús y ni uno recibió, ni Cornelio. Porque Cornelio le predicó. Entonces el Espíritu Santo vino por la predicación, no por haber sido sumergido en agua. Entonces, ¿qué me estás diciendo, Pedro? Bautiza en el nombre de Jesús para recibir al Espíritu Santo. Y no funciona eso. Y acá lo que te dice 1 Corintios 1:17, lo que te dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el Evangelio.
no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Para que no se haga vana la cruz de Cristo, yo no bautizo en agua. No. ¿Quieren ser bautizados en agua? Busquen a Bernabé, busquen a Pedro, busquen a Juan. A ellos búsquenlos. A ver, hasta Bernabé, que me abandonó y se fue con Jacobo. A Jacobo también búsquenlo, para que si quieren ser bautizados en agua. Yo no bautizo, conmigo no va. ¿Y quién te dice que no bautiza? El que fue elegido ministro de este nuevo evangelio, de esta nueva dispensación, el líder de la nueva dispensación, que es Pablo, elegido en el tercer cielo por el Padre, él te dice, yo no bautizo a nadie. Hermano, si tú quieres que yo te bautice, sorry, hermano, yo no bautizo. El Señor no me mandó a bautizar, porque este versículo impacta contra Pedro. Y Pedro te dice bautizar en el nombre de Jesús. Ya, Felipe bautizó hasta el mago, Simón el mago, lo bautizó también, hermano, en el nombre de Jesús. Que Simón el mago ya era salvo por haber sido nada. Es más, hasta los discípulos de Apolos. Pablo va a Éfeso y se encuentra con los discípulos de Apolos y les dice, ¿recibieron al Espíritu Santo? Pero Pablo saluda primero, ¿no? Pero díganme, ¿recibieron al Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos qué es el Espíritu Santo. ¿Qué, no fueron bautizados ustedes? Sí hemos sido bautizados, pero con el bautismo en agua, el bautismo de Juan. Entonces Pablo dijo, lo que pasa es que Apolo solamente tiene el conocimiento del bautismo en agua, el bautismo de Juan. Entonces Pablo les impuso las manos y el Espíritu Santo vino por la imposición de manos, no por haber sido sumergido en agua. Entonces, ¿a quién le hago caso? ¿A Pedro, que me dice bautizar en agua en el nombre de Jesús para recibir al Espíritu Santo? ¿O le hago caso a Pablo, que te dice, no me mandó a bautizar el Señor, a mí me mandó a predicar, y por medio de la predicación viene el Espíritu Santo? Según Efesios 1, versículo 13 o 17. Efesios. El Señor a mí, al oír la palabra de verdad, a ver, oír la palabra de verdad. Hermano, se me van los versículos. ¿Ya? Ya está, a ver. Efesios 1:13. ¿Ah? En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Al oír el mensaje. Al oír No, el Espíritu Santo, quieres ser sellado con el Espíritu Santo, tienes que meterte en un ayuno de una semana, hermano. ¿Tú crees que el Espíritu Santo va a venir así facilito? No. Pero acá te dice, ¿quieres recibir al Espíritu Santo? Escucha la palabra de verdad. Escucha la palabra de verdad. Hermano, pero si yo he escuchado cantidad de palabras y no he recibido al Espíritu Santo, es que tú te la pasas escuchando un evangelio de obras. Escucha la gracia, hermano. El evangelio de verdad. Esto está, a ver, te voy a poner la traducción. Ya, a ver, 1960. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, tienes que escuchar el evangelio de salvación, no el evangelio de condenación. El evangelio de salvación, hermano. Que nadie te mueva de ese evangelio. Y habiendo creído en él, entonces, ¿cómo viene el Espíritu Santo? Yo te predico y crees, depositas fe en eso que te estoy diciendo, viene el Espíritu Santo en tu vida. ¿Facilito? Facilito, hermano, habiendo creído. ¿Por qué crees? Porque tienes un corazón contrito y humillado. Bueno, si yo le predico a un altivo, yo le empiezo a predicar el evangelio de la verdad, me va a decir, no, así no es. Y no lo va a recibir, no lo va a creer. Entonces el Espíritu Santo viene solamente a las personas que escuchan el verdadero evangelio, el evangelio de la gracia, de salvación, y lo creen. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermano, ¿es difícil ser sellado? No, hermano. Cree nada más, hermano. Facilito. Cree. Si tienes un corazón contrito y humillado. Entonces, bueno, hermano, en Hechos, Jacobo me dice, no comas sangre, no comas animal sacrificado a los ídolos. ¿Por qué? Porque hay un riesgo. ¿De qué? De perder santificación, ¿verdad? Porque te está diciendo, cuidado, no comas esto, ¿verdad? Pero Pablo me dice, si hay un hermano débil de conciencia, ¿ya? Débil,
y a ti te ponen un plato riquísimo de un animal que fue sacrificado a los ídolos, pero un platillo riquísimo preparado por el mejor chef, ¿ya? Pablo te dice, no lo comas si es que hay una persona débil de conciencia. No lo comas. O sea, si esa persona débil de conciencia no está, come nomás, hermano. Come nomás. ¿Tú crees que si voy a comer chancho, me va a quitar la santificación? Si como un animal ahogado, ¿ya? ¿Me va a quitar a mí santificación? Si como sangrecita, ¿me va a quitar la santificación? No, yo he sido sellado con la santificación, hermano. Lo que como no me contamina. Nadie me juzgue en comida y bebida, en día de fiesta, luna nueva, día de reposo. Nada, hermano. Tienes que guardar el sábado. No, nadie te juzga, hermano. Ni en comida, ni en bebida. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso? ¿A Jacobo o le vas a hacer caso a Pablo? Porque algunas iglesias, toda su doctrina, toda su base doctrinal, hechos. Y el líder de la gracia, y el apóstol, el ministro de la gracia, el que fue elegido, el que dice que es mi evangelio, mi doctrina. Por acá también encuentro también el evangelio, que él es dueño del evangelio, que es su evangelio, ¿no? Bueno, hermanos, lo voy a dejar hasta aquí para entrar al versículo 15. Les voy a leer qué dice el versículo 15. De la cual soy hecho ministro según la dispensación. Eso ya lo había leído. Entré al versículo 15, de la cual soy hecho ministro según la dispensación de Dios que me fue dada en orden a vosotros para que cumpla la palabra de Dios. Me faltan 2 versículos. Efesios 3:2. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, a mí se me fue dada. Vas a encontrar cantidad de versículos, hermano. Te voy a leer otro todavía. Que la gracia se le fue dada a Pablo. Pablo fue elegido como ministro. Entonces, ¿a quién le vas a hacer caso, hermano? Ahora, lee Pedro, porque cuando Pedro escribe las epístolas, Pedro ya está separado de los fariseos, de los fieles de la circuncisión. Hasta Pedro se separa de Jacobo, se separa de Juan, y ahí recién escribe sus epístolas. Entonces, la epístola de Jacobo ya es otro. Los apóstoles experimentan una transformación. Si ustedes conocieran cómo predicaba yo antes, hermano. Hermano, me da vergüenza. Yo una vez a un muchacho, yo le dije, tú ya no quieres saber nada de Dios porque ya no vienes a la iglesia. Vamos, así como hiciste una oración de entrega, vas a hacer otra oración diciéndole al Señor, Señor, sorry, ya no quiero nada contigo. Hermano, yo me arrepiento, hermano. Qué vergüenza, hermano. Qué vergüenza. Entonces, yo experimenté una transformación en el conocimiento, ¿verdad? Tú también, hermano. Ya, los apóstoles no, los apóstoles también. Romanos 1:5. ¿Y por quién recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe, la obediencia a las obras? No, la obediencia a la fe. En todas las naciones, por amor de su nombre. Gloria a Dios. Gracias, bendito Rey, Dios Todopoderoso. Te alabo, Señor. Te doy la gloria y la honra. Gracias, Padre Santo, por este ministerio de la gracia, Señor. El ministerio en el que tú llamaste y escogiste a los que te odiaban, a los que estaban en enemistad contigo, y siendo enemigos de ti, enviaste a tu único Hijo para reconciliarnos contigo, Padre Santo. Oh, Padre Santo, tú me amaste primero, Señor. Tú me elegiste a mí. Yo no te elegí, Señor. Tú me elegiste. Te doy las gracias, Padre Santo. Amén. Gracias por esta dispensación. Que Dios los bendiga, hermanos. Me despido.